Se invita a la doctora Susana Inés Castañeda Otsu a pasar a la mesa. Sírvase tomar asiento, por favor, doctora. Doctora Susana Castañeda Otsu, muy buenos días. Quería darle la bienvenida. Es realmente un gusto verla nuevamente. Agradecerle por su participación en esta entrevista. Solo para hacerle recordar, doctora Castañeda, vamos a hacerle un conjunto de preguntas que giran en base a su solvencia, su idoneidad, a su trayectoria académica profesional. Vamos a hacer preguntas sobre su proyección personal y el conocimiento de la realidad nacional y del Poder Judicial. Estos son parámetros que están previstos en la ley. Vamos a tratar de someternos, digamos, a esos parámetros. Vamos a pedirle a la doctora, nuestra colega, la doctora María Zavala, tuviera la amabilidad de poder iniciar estas preguntas sin perjuicio de que los demás miembros se puedan animar a hacer unas preguntas adicionales. Muchas gracias, doctora Castañeda. Doctora Zavala. Sí, muchas gracias, señor presidente, reiterándole la bienvenida del Pleno a la doctora Castañeda Otsu. Doctora, en su hoja, bueno, conocemos su trayectoria, la tenemos acá, su trayectoria, amplia trayectoria en lo judicial, en lo académico también. Lo que me llamaba un poquito la atención, y a ver, nos puede decir, es que no menciona una trayectoria en el Ministerio Público. Usted también creo que estuvo en el Ministerio Público, o me puedo equivocar, porque usted en su publicación Habeas Corpus, aspectos procesales relevantes, un análisis a partir de la jurisprudencia menciona ese paso por el Ministerio Público. Doctora Castañeda, sí. ¿Puede retirarse si quiere la mascarilla para que tenga más comodidad? Gracias. Muchas gracias. Doctora María Zavala, señor presidente, señores y señoras miembros de esta honorable Junta Nacional de Justicia, en efecto, lo que usted me pregunta es correcto. Lo que pasa es que cuando hice el currículum, entendí que nos pedían a partir de nuestra vigencia en el Poder Judicial. Lo que dice la doctora María Zavala es verdad. Desde el año 1983, durante 10 años me desempeñé además en el Ministerio Público, en el Distrito Judicial de Lambayeque, donde fui fiscal provincial en lo penal durante 7 años, y luego vine al Callao, donde se creaban las fiscalías especializadas en Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, bajo la conducción del doctor Clodomiro Chávez Valderrama, y fui convocada. Y fue una experiencia muy importante para mí estar 10 años en el Ministerio Público. Esa fue la razón, doctora. ¿Era un María cargo Zavala. de titular o era un cargo de provisional? Yo fui al inicio cuando me designaron magistrada fiscal provisional, pero luego adquirí el titularato. Estuve 10 años y tuve la oportunidad luego de ir becada al extranjero. Obtuve una beca por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, luego donde seguí un doctorado en Derecho Constitucional y también una especialización en Derechos Humanos. Bien, doctora, sí, de acuerdo a su hoja de vida, tiene una amplia experiencia como jueza superior en salas penales, como en la Vocalía Suprema, una maestría en Ciencias Penales, un doctorado dentro del programa de temas de Derecho Constitucional, como usted bien lo dice, en la Universidad Complutense de Madrid, y diversas investigaciones sobre habeas corpus. ¿Tiene conocimiento en otras áreas de derecho sobre otros temas de derecho constitucional? Sí, claro. Cuando estudié el doctorado en Derecho Constitucional, nos dieron una amplia formación en otros temas, pero me incliné por hacer mi tesis sobre aspectos relacionados al habeas corpus y su regulación jurídica en Perú y en España. ¿Por qué? Porque con anterioridad, como desempeñaba el cargo de fiscal en lo penal, veíamos los problemas que se suscitaban en relación a las personas que eran privadas de su libertad, y por eso me motivó un estudio
relacionado al habeas corpus, pero eso no implica que haya estudiado los demás procesos constitucionales previstos en un inicio en la Constitución del 79 y luego en nuestra Constitución vigente, como el amparo, un proceso de inconstitucionalidad, la acción popular, los conflictos competenciales, etcétera. En su experiencia en la judicatura, ¿algún proceso emblemático que a usted la haya puesto un gran dilema? Trabajé en el subsistema anticorrupción de Lima desde el año 2004 hasta el 2011, mayoritariamente lo hice ahí. Tuve muchos casos emblemáticos, ustedes lo conocen, es un sistema muy sensible que ve casos vinculados con corrupción de funcionarios. Era la época muy difícil que pasaba el país, luego de la difusión del video Curi Montesinos. Yo llegué en el 2004 ya a una sala anterior, presidida por la doctora Villa Bonilla, había hecho un gran trabajo y lo venía haciendo. Nosotros nos integramos a ese subsistema especializado y ahí tuve la oportunidad de conocer casos relevantes como la CTS de los 15 millones, el caso denominado el General Victorioso, el caso de Vladipolos. Pero usted me pregunta si hubo algún caso que mereciera un conflicto para mi persona o en general para nosotros. Yo creo que estaba con dos magistradas muy competentes, muy valientes, donde supimos afrontar todos los problemas que se presentaron y no significó para nosotros ningún problema abordar con valentía, con independencia, con imparcialidad, con mucha responsabilidad social este tipo de casos. No tuve un dilema en particular en relación a resolver estos casos. Bien, dígame, doctora, ¿qué situaciones conflictivas le ha tocado afrontar a nivel laboral y cómo la resolvió? Si es respecto de casos, tuve que implementar el subsistema especializado que aplicaba el nuevo Código Procesal Penal cuando entró en vigencia los delitos para corrupción de funcionarios, porque estos casos se venían aplicando progresivamente a nivel nacional, pero luego el 2011 es para todos, me dan el cargo de poder implementar, era una gran responsabilidad. Tuvimos el apoyo de todos los presidentes de Corte Superior y también de la Corte Suprema. Quizás un problema que teníamos que abordar era que pasábamos del Código de Procedimientos Penales a un Código Procesal Penal que se rige por sistema de audiencias. Tuvimos que implementar todo un sistema para la oralidad, donde no estábamos acostumbrados, veníamos de un proceso que era escrito para pasar a un proceso totalmente oral. Ese podría haber sido un problema que se enfrentó con éxito. Luego dispuse también en esa época que todo se ponga en la página web del Poder Judicial. Lo mismo he hecho cuando luego me nombran coordinadora del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde estuve desde el año 2017 hasta el 2018. Ahí entiendo que la situación empezaba para armar todo un sistema. Tuvimos que trabajar muy fuerte, dando todos los temas de normas para efectos de que funcione el sistema, designar magistrados de enlace, sistema de turno, los propios magistrados. Y bueno, creo que la tarea resultó, en su momento, como usted me ha preguntado, doctora María Zavala, es un reto para nosotras, juezas, y también para los jueces, implementar sistemas en un país donde la corrupción es sistémica y donde hay mucho poder de parte de las personas que son sometidas a este tipo de procesos. Recordemos que cuando sale el acuerdo en los Estados Unidos que firma la empresa Odebrecht y dice que en diversos países de Latinoamérica había extendido sus tentáculos, entre ellos Perú, tuvimos que enfrentar casos vinculados al Club de la Construcción, al Hospital Lorena del Cusco, incluso de expresidentes que habían ya pasado los 5 años de la prerrogativa procesal del antejuicio político, y sobre todo
y creo que para mí ha sido algo muy especial, y se los digo con toda honestidad, el haber conocido el caso de la prisión preventiva de los cuellos blancos del puerto. Entonces, a mí, como jueza encargada de un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, donde teníamos una prioridad que era ver la competencia nacional, pero también una implementación de estos casos a nivel distrital, me tocó fondo conocer cómo la corrupción se había enquistado justamente en instituciones del sector de justicia que eran las encargadas de velar porque estos hechos no lesionen más a la comunidad. ¿Y cómo es la doctora Castañeda Otsu como jefa? Soy una persona que tiene una forma de trabajo en equipo, responsable a las personas que van a trabajar conmigo, porque en realidad estamos hablando de dos momentos donde he sido jueza superior integrante de un colegiado de 3, luego del 2019 hasta la fecha soy una jueza integrante de un colegiado de 5 porque he sido designada en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, y entiendo que si no trabajamos en equipo, ya sea como jueza superior o como jueza de la Corte Suprema, no podría desarrollar adecuadamente la tarea. Entonces, como persona, busco personal responsable, idóneo, que nosotros formemos, que seamos, como lo que decía la Academia de la Magistratura, un semillero de la justicia. Nosotros formamos a nuestros trabajadores y tengo la satisfacción de que dentro de ese grupo que he formado a lo largo del tiempo, por ejemplo, hay 3 fiscales en el grupo que ve el tema de la operación Lavallato, tenemos un alto funcionario en la unidad de inteligencia financiera, tengo también varios trabajadores que están desempeñando provisionalmente o como jueces supernumerarios, y por lo tanto creo que esa es nuestra función, ¿no? No solamente ser jueces o juezas para emitir resoluciones y resolver los casos concretos, porque yo creo que la función nuestra va más allá. Y en el ámbito que usted me pregunta para acotar, soy una persona firme en mis decisiones, tengo mi grupo de trabajo de apoyo que sigue conmigo las decisiones, unos buscan jurisprudencia, buscan temas relacionados a precedentes y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Usted ha presidido comisiones o solo han integrado las comisiones? A ver, cuando paso a dirigir el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, fui convocada por la Corte, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es nuestro órgano de gobierno, para integrar la Comisión de Justicia de Género que la doctora Elvia Barrios presidía en ese momento. Pero yo me refiero a las, perdón doctora, sí. Disculpe, pero estamos también contra el tiempo. No, sí. Comisiones donde usted ha presidido, no que ha integrado, como presidenta de comisiones. No he presidido, no ninguna, porque justamente dejé de integrar esa comisión que me importaba estar ahí, precisamente por la gran tarea que tenía que hacer como coordinadora del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. No, claro, pero eso ha sido en los últimos 5 años, creo, ¿no? Fue el 2017 y el 2018. Ya, pero anteriormente... las comisiones que los jueces, los presidentes de Cortes Superiores nos designaban. Generalmente presidía las comisiones para los plenos jurisdiccionales en materia constitucional, pero son plenos distritales. ¿Y qué motivos, doctora Castañeda, podría llevarla a abandonar la judicatura? ¿Ahora? Sí. Ninguno, porque yo sigo siendo jueza, quiero terminar mi trabajo, esta tarea que emprendí hace mucho tiempo, en 1983, tuve mi paso por la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, vine acá al Poder Judicial y pienso terminar en el Poder Judicial. Y por lo tanto, creo que esa es la vocación que he tenido. El Poder Judicial tiene un papel central en el desarrollo social de nuestra nación.
ya que garante de todos los derechos fundamentales y contrapeso de los demás poderes del Estado. En ese contexto, ¿qué cambios propondría a fin de lograr óptimos niveles de eficiencia y eficacia en la impartición de justicia en la eventualidad de que usted llegara a ser jueza suprema, integrante de la Corte Suprema, por cierto, irá a la plena y presentar ahí propuestas? De llegar a la Corte Suprema, si ustedes lo tienen a bien, la primera tarea que haría es presentar un proyecto a la propia Sala Plena, que es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, para buscar la consolidación de la Corte Suprema. Y quiero que me permitan explicarle por qué. Porque nosotros tenemos constitucionalmente roles importantísimos en la Corte Suprema. En primer lugar, el artículo 141 establece que la Corte Suprema es una Corte de Casación. Por lo tanto, está destinada a asentar una jurisprudencia con líneas claras, uniformes, que, como usted bien dijo, garantice la promoción de los derechos humanos. En segundo lugar, la Corte Suprema está encargada del juzgamiento y sanción de los altos cargos de la nación. Se vienen tiempos difíciles para el país, donde muchos altos cargos de la nación estuvieron vinculados a las acciones delictivas de una criminalidad organizada que ya no es como la que se gestó en el año 2000, que era de carácter nacional, sino que ahora estamos ante una criminalidad organizada de carácter transnacional. Entonces hay altos cargos de la nación implicados donde lo va a ver la Corte Suprema ese juzgamiento. Y además, cuando se produce la reforma constitucional del artículo 93, se le encarga a la Corte Suprema que los delitos comunes que cometan los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones también sea visto por la Corte Suprema. Así lo establece el artículo 452 del Código Procesal Penal. Y además tenemos una gran tarea que la tienen todos los jueces, pero creo que a nivel de Corte Suprema es fundamental. Es el artículo 138, inciso segundo de la Constitución Política, que nos da el poder de ejercer un control de constitucionalidad de las leyes. Por lo tanto, si bien es cierto, todos tenemos ese poder, todos los jueces, porque es difuso, sin embargo, cuando llega a la Corte Suprema, ya sea en consulta a la Sala Constitucional y Social o en recurso de casación a las demás salas, su tarea es mucho más trascendente. Yo creo que la Corte Suprema está llamada a ser, y lo es, el órgano de vértice, pero que tiene que haber una consolidación. Nosotros ya no debemos permitir de que por la gran carga procesal que llega a la Corte Suprema, que a veces no se justifica, se tenga que ir creando salas provisionales. Y tenemos ahora 9 salas provisionales. Bien, doctora, perfecto. La última pregunta que le voy a hacer, y dígame, ¿usted se considera líder? Mi trayectoria creo que lo ha demostrado. Bien, entonces, doctora, ¿por qué usted no asumió la gran responsabilidad de liderar la Corte de Lima, de ser presidente de la Corte de Lima, una de las cortes más grandes que tenía? En la Corte han pasado solamente 2 mujeres. ¿Por qué usted, con toda su cualidad y su experiencia, su proactivismo, su compromiso, su motivación, asumió ese reto? En una oportunidad me presenté, doctora Zavala, y solamente de los 2 postulantes a mí me dieron 10 votos. O sea, sí me presenté en una oportunidad donde había un problema entre elegir a 2 candidatos y buscaron un tercer candidato que podría ser una mujer. Pero luego ya vino el tema de implementar el Código Procesal Penal, luego el sistema especializado. Pasé a la Corte Suprema, creo que también son tareas muy importantes y claro, hubiese sido muy bueno seguir los pasos que usted tuvo como presidenta de la Corte de Lima, pero no se pudo en esa oportunidad. Muchas gracias, doctora Gracias a Castañeda. usted. Gracias, señor presidente. Concluido. Gracias, doctora Zavala. Doctora Tello, por favor. Buenos días, doctora Castañeda. Buenos días, doctora Sí. Tello.
Doctora Castañeda, usted ha hablado y ha tocado el tema de la carga procesal que dice que no debe llegar a la Suprema. Yo voy a hacerle una pregunta específica sobre su labor. Tengo acá, y por favor nos corrige, nos da datos exactos, el cuadro de producción que solo revela su producción hasta el año 17. En el año de la pandemia, en que estuvo paralizada y se hizo el trabajo remoto a partir de julio, ¿cuál fue su producción? ¿Cómo manejó, cómo gestionó su despacho para no perjudicar el dictado de resoluciones? El año 2020, cuando se decreta el estado de emergencia, por primera vez por una situación atípica como era la pandemia, nos cogió desprevenidos y fuimos la primera sala, la sala penal transitoria, a la que se encargó de que solo viera los casos más necesarios, ¿no? Que no viera todos los casos. Eso salió por resolución administrativa. Luego, eso duró más o menos hasta junio, y ya en julio, los 5 miembros de la sala penal transitoria dijimos, bueno, que se implemente ya, como el sistema se estaba implementando el informático, empecemos a recibir ya informes orales de la población. Tuvimos en el año 2020 una baja en la producción. Esa fue para todos nosotros, los 5 magistrados. En el año 2021 hemos tenido ya un avance, y en este 2022 mucho mayor. En el 2020, ¿cuál fue su producción? No la tenemos, por eso no le la pregunto. tienen. No. Ya, en el 2020 aproximadamente fueron 470 expedientes míos, ¿ah? Porque nosotros votamos en grupo. Sí, lo conocemos, pero... Y 470 por ahí, pero luego... Discúlpeme, sí, para sí, precisar, porque acá nosotros tenemos un cuadro que dice iniciaron y porcentaje de procesos concluidos, tenemos el número de procesos en trámite. De los 420 que usted nos menciona, ¿son sentencias o actos así definitorios? En la Corte Suprema lo que llega generalmente son temas ya para resolver. Lo entiendo, sí, lo sabemos, doctora, pero le digo, esa fue su producción total. La producción, si usted la tiene, me la podría decir, porque no, yo más o menos, porque no la tiene, ya no más o menos fueron 420, sí. Eso fue en el 20, en el 21 se mejoró. Sí, bastante, y en el 2019 fue mucho más, se sintió el tema de la pandemia. En el 2020, doctora, 678 casos míos. Este problema de la pandemia evidentemente afectó a todos los órganos jurisdiccionales, y creo que hasta el momento no se logra normalizar el desarrollo de las labores jurisdiccionales. ¿Qué propondría usted para que se vuelva a la producción de los años prepandemia? Ya. Hemos logrado, como le digo, al 2022 estamos ya alcanzando las metas como si fuera antes prepandemia. O significa que ya esta parte se está tratando de superar. ¿Qué propongo como magistrada de la Corte Suprema o a nivel general? A nivel nacional ya se están dando las directivas para que empiece un trabajo presencial. Porque hasta hace poco ha sido remoto, a veces semipresencial, pero ya se están dando las directivas para que sea un trabajo presencial. Esperemos que esto no vuelva a resurgir para seguir avanzando. Creo que una gran solución es el uso de las herramientas informáticas. Nosotros en la Corte Suprema hemos visto que es una forma de acceder a la justicia, porque gente que se encuentra en Pucallpa, en Tacna, en Moquegua, puede conectarse con nosotros, doctora, y creo que también para las salas especializadas. Sí, perdone que le interrumpa, pero tenemos cada miembro un tiempo asignado. El gran problema del Poder Judicial es el manejo de la carga procesal, y que se ha acentuado con este tema de la pandemia. Pero además hay otro problema, el problema de las notificaciones y firma de resoluciones. Acá ha venido una magistrada y no de la sala que usted integra, pero se conoce,
y muchas veces las denuncias por retardo son porque no se firman las resoluciones. O sea, se dicta la resolución, se cuelga en el sistema, confirmaron, revocaron, anularon, pero el texto de la resolución no es de conocimiento del administrado en el tiempo razonable. ¿Qué haría usted para evitar que se repita esta situación que afecta a miles de ciudadanos y que nosotros recibimos denuncias diarias? Sí, es correcto, doctora. Y ahora con la ampliación de facultades disciplinarias, las personas vienen y ponen sus denuncias legítimas, por cierto. Entonces, si tenemos el sistema informatizado, podría colocarse, como en el Ministerio Público, un semáforo, ¿no? Donde ya mencione, alerte al magistrado de que, si bien es cierto, se votó su decisión y se tiene que publicar en el portal web, porque lo dice el decreto legislativo 1342, se tiene que publicar, pero como usted bien dice, la demora es en la redacción del documento. Hay que ajustarse a los términos que establece la ley orgánica y en el proceso de firmas establecer que a nivel nacional también fluya, como en la Corte Suprema, un sistema informático que se ha implementado en el 2020. Pero concretamente para la firma. Corte Suprema, ¿qué propondría usted para que se cumplan esos plazos? Los plazos están establecidos. Lo que el decreto supremo que estableció, que dijo coloquen el resultado en un plazo, creo que de 10 días, no sé si es exacto, no recuerdo, coloquen el texto de la resolución, no se cumple. No se cumple. Por eso, ¿qué haría usted para así? Sí, algo que podría decirnos, este problema lo podemos solucionar de esta manera? En primer lugar, un compromiso institucional de nosotros los jueces y juezas, de que votada la causa, de inmediato se pueda subir la resolución en el sistema informatizado. Que se notifique. Recordemos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el proceso no concluye hasta que la persona haya sido notificada. Y por eso me parece legítima la preocupación que usted tiene, como siempre la ha tenido, de que esto camine. Y tiene que caminar, porque el compromiso tiene que ser nuestro. Vamos a asumir ese compromiso todos en el Poder Judicial, de que las decisiones no solamente se cumplan con votarlas, sino que se redacten. Y que se redacten y se cuelguen de inmediato también en todos los portales web del Poder Judicial. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora Tello. Gracias, doctora Tello. Doctora Antonio Laza, ¿tiene alguna pregunta? Doctora Tumialán, ¿tiene alguna pregunta para la doctora Castañeda? Doctor Aldo Vázquez. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días nuevamente, doctora Castañeda. Bienvenida. Buenos días, doctor. Usted ha destacado con toda legitimidad su trayectoria y méritos, particularmente en la lucha contra la corrupción. Yo quisiera pedirle también alguna autocrítica en relación al propio accionar del Poder Judicial, es decir, una autocrítica institucional, si se quiere, pero también una autocrítica personal. ¿En qué aspectos, digamos, usted no se siente conforme con lo realizado? ¿Qué oportunidades de mejora encuentra? Bien, en cuanto a la primera pregunta, es cierto que nuestro Poder Judicial está deslegitimado. Los índices de la percepción ciudadana lo ubican en un porcentaje muy bajo de aprobación. Como dijo hace un momento la doctora Tello, la demora en poner las sentencias, los fallos, a la población le genera desconfianza y también es un foco de corrupción si es que no se hace pronto, porque se presta a muchos temas. Creo que no debemos olvidar a los sectores vulnerables de la población. Estamos viendo que se está haciendo un esfuerzo articulado a partir de las relaciones de coordinación entre los entes del sistema de justicia, pero falta todavía. Y falta porque también nuestro país está inmerso dentro de el sistema de justicia integrado por varios órganos no es una isla,
sino que está dentro de un país que tiene grandes problemas. Y por lo tanto, he escuchado algunas de sus intervenciones suyas. Es cierto, necesitamos optimizar los pocos recursos que tengamos, ¿no? Creo que también un factor fuerte que a nosotros nos cuestionan a muchos es que, además de este retardo, que no se notifican las decisiones, existe un maltrato al litigante. Creo que eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que respetar y entender que el Poder Judicial es un servicio. Nosotros brindamos un servicio de justicia. Ahora, creo que sí estamos pasando momentos difíciles. Sabe usted, doctor Vázquez, que esto no es de ahora, que viene desde el Acuerdo por la Justicia, luego la Seriajus, el Consejo de Reforma del Estado, y me preocupa como miembro de una institución. Desde 1822, doctora, con Torre Tagle, claro, y su decreto sobre la reforma de los tribunales. Todo el tiempo hemos estado en constantes reformas y esperemos cambiar, que esto tenga resultados positivos. Ahora, si usted me dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué oportunidad de mejora podría tener si es que llegara a la Corte Suprema? También tengo una propuesta de fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel distrital. Doctora, sí, yo le agradezco por la respuesta al primer aspecto de la pregunta. ¿Ya? En relación al segundo aspecto, a nivel personal, ¿qué autocrítica podría formularse usted? Una autocrítica que podría hacerme es que quizás dentro del área de la capacitación, que me he preocupado por los temas jurídicos, quizás algo muy importante ahora que nos hace falta a todos los jueces es seguir estudios de gestión, ¿no? Creo que ese es un complemento que nos hace falta, porque en cualquier momento cualquiera de los jueces va a ser juez decano, va a ser presidente de corte, miembro de un consejo distrital, presidente de la Suprema, miembro del Consejo Ejecutivo o de la Corte Suprema. Y por lo tanto es importante. Creo que ahí tengo una falencia que tengo que cubrir. Me faltó ahí. Ese es un tema para mí ahora que sí lo veo que es muy importante, porque no solamente vamos a estar resolviendo los expedientes y viendo cómo se acumulan, sino sobre todo viendo qué vamos a hacer para que esto no ocurra. Quisiera preguntarle también en relación a el rol del Poder Judicial y particularmente de la Corte Suprema en una sociedad democrática. Pero más allá de lo evidente, digamos, la observancia del equilibrio de poderes, yo quisiera también preguntarle sobre un aspecto en particular que creo compromete al sistema de justicia y en particular al Poder Judicial en el contexto de una sociedad democrática, que es la rendición de cuentas. Todos estamos obligados a rendir cuentas a la sociedad, porque nuestros mandatos devienen en última instancia del pueblo del Perú. ¿A través de qué mecanismos cree usted que los magistrados deben rendir cuentas al país? Tenemos, por ejemplo, el de la declaración jurada de intereses. Es un mecanismo que se ha implementado y a través del cual nosotros también tenemos que establecer cuáles habrían presuntos conflictos de interés. Las declaraciones juradas de rentas que presentamos a través de la ONMA para llegar a la Contraloría es una forma de control de nuestro patrimonio, de que no se haya acrecentado de manera desmedida. Creo que los jueces estamos obligados a rendir cuentas y una de las áreas fundamentales es la pregunta que hizo la doctora Tello, en el sentido de producir, porque a través de nuestras decisiones enviamos mensajes a la sociedad de la forma en que trabajamos. Esa sería la forma de rendir cuentas y también a través de una conducta idónea, adecuada, durante el comportamiento, durante toda la etapa de nuestra labor jurisdiccional. Para eso están los mecanismos de control disciplinario, que ahora son externos, han pasado, después de la reforma constitucional, a formar parte de
de órganos denominados autoridades nacionales de control, que esperemos cumplan una tarea mucho más eficiente que se pudo haber cumplido dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque de lo contrario, lo que ocurrió en el año 2018 con la difusión de los audios de la vergüenza no se hubiese dado, o saber de que existen algunas cortes donde hay problemas y que no sean intervenidas. También quería preguntarle, y esta será mi última pregunta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente se pronuncia sobre justicia y reparación, sino también pues, sobre la no repetición. Okay. ¿Qué rol considera usted que podría cumplir la Corte Suprema de Justicia en este orden? Sí, es una pregunta que me gusta mucho, un tema que he trabajado sobre la ejecución de las sentencias y en la tipología de las reparaciones que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos está la garantía de no repetición. Y Perú tuvo muchos casos que llegaron a la Corte Interamericana precisamente por graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Tenemos de todo tipo. Y usted me pregunta sobre la garantía de no repetición. Creo que con fallos fuertes, robustos, que dé la Corte Suprema en relación a casos relevantes que lleguen a la Corte Suprema sobre determinados tipos donde necesite sentar líneas maestras jurisprudenciales, hará un rol fundamental para que no exista una repetición, que dé una garantía de no repetición, estableciendo, por ejemplo, en comportamientos inadecuados de los abogados fuertes sanciones. Por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia de género, estableciendo en sus propias sentencias decisiones que no permitan que luego que una mujer o un menor ha obtenido una protección por parte de un juez especializado, termine en un feminicidio. Tenemos que adelantarnos a través de nuestras decisiones, porque nosotros los jueces hablamos por nuestras decisiones. Y tenemos que ser garantes efectivamente de que no haya una repetición. Y creo que el Poder Judicial, a través del amparo y el habeas corpus, donde también hacen un control acerca de la afectación de derechos fundamentales, o a través del control difuso, ya sea la Sala Constitucional y Social o las otras salas, pueden dar esos mensajes a la colectividad. Con la venia del señor presidente me voy a permitir una última pregunta, esta sí la última, y más bien en relación a su visión de país. ¿Cómo imagina usted nuestro país en las próximas 2 décadas? ¿O cómo desearía encontrar a nuestro país en las próximas 2 décadas? Hace un momento usted dijo algo muy importante, que el Poder Judicial ha vivido en constante reforma. Igual es en nuestro país. Cada día los déficits de pobreza son más altos. Cada día la deslegitimación hacia todas las instituciones aumenta. Hemos llegado a un punto como de quiebre, que necesitamos salir adelante. A mí me gustaría ver dentro de poco, a corto plazo, ojalá Dios quiera, un país inclusivo, un país con menos pobreza y un país que tenga un poder judicial altamente legitimado. Muchas gracias, doctora Castañeda, gracias por su respuesta. Usted, gracias, Vázquez. presidente. Gracias. Si me permite, quisiera hacerle una sola pregunta a la doctora Castañeda. Con mucho gusto, doctor Tomberry, por favor. Gracias, presidente. Doctora Castañeda, de las realidades, digamos, del sistema de administración de justicia, es un alto índice de provisionalidad. ¿Cuál sería su punto de vista sobre el tema? Y sobre ese punto de vista, ¿qué acciones propondría usted? Sí, en efecto, del mayor número de jueces que tiene el Poder Judicial, tenemos el mayor porcentaje entre jueces provisionales y jueces supernumerarios. Hay que afinar los mecanismos de captación de los jueces supernumerarios y que para los jueces provisionales
se establezcan los mecanismos adecuados a través de la evaluación parcial del desempeño, promover a los que sean los mejores jueces para que puedan llegar a ocupar provisionalmente estas plazas, porque no sé qué ha pasado en realidad en nuestro Poder Judicial que haya tanto alto grado de provisionalidad, porque estamos hablando de las plazas que están presupuestadas. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es sincerar el número de plazas que vienen siendo ocupadas por provisionales y por supernumerarios y remitir la lista al a la Junta Nacional de la Magistratura para que proceda ya a llevar a cabo los concursos. En este momento sé que se están llevando a cabo los concursos, pero respecto del número que se le ha solicitado. Ahora, se han creado, supongo, aumenta el número de provisionales porque se han creado 2 sistemas, aparte del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios a nivel distrital, que yo quería hablar sobre ese proyecto de fortalecimiento de ese sistema, pero se han creado 2 más, el de extinción de dominio y el de violencia de género y del entorno familiar. Entonces entiendo que son plazas nuevas, que algunas serán cubiertas por titulares, otras serán cubiertas por provisionales. Por lo tanto, lo que tiene que hacerse es, tan luego esas plazas presupuestadas se tengan que cubrir, se comunique al ente constitucional correspondiente, como es la Junta Nacional de Justicia, para llevar a cabo los concursos correspondientes. La provisionalidad de la Corte Suprema es muy alta. Nosotros no podemos seguir en esa lógica. Chile, que tiene 18 millones de habitantes, tiene 21 jueces supremos titulares. Colombia tiene 32 jueces supremos, todos titulares. Se acaba de dar una reforma constitucional en su ley de Colombia para que se establezcan 9 jueces que puedan llevar los casos de los altos cargos de la nación. Para mí es fundamental en el contexto que estamos viviendo de que en la Corte Suprema, el Juzgado de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Especial, que ahora funcionan con provisionalidad, pasen a la estructura de la Corte Suprema y que la Corte Suprema establezca ya ataquemos el problema de los expedientes que llegan, que algunos no debieran llegar. ¿Para qué? Para que en su momento consolidemos esta Corte Suprema y también ahí no haya una provisionalidad tan alta, donde casi el 70% somos provisionales. Gracias, doctora Castañeda. Gracias, presidente. Gracias, doctor Tomberry. Doctora Castañeda, me voy a permitir hacerle algunas preguntas a partir del marco de su trayectoria y de su desarrollo profesional. Doctora Castañeda, ¿qué la hace diferente a usted de los demás candidatos que sus nombres son de dominio público? Sí, entiendo que todos los que hemos llegado tenemos los méritos suficientes para estar acá frente a ustedes, en primer lugar. En segundo lugar, considero que en mi trayectoria he tenido aspectos diferenciadores porque hemos sido un grupo de mujeres valientes, comprometidas con nuestra institución, imparciales e independientes, encargados de juzgar graves casos de corrupción. No solamente en la época del 2000, sino luego, cuando viene ya el problema del caso de la Operación Lavallato y también el caso de los cuellos blancos. Creo que personas que se han comprometido con su institución y esa experiencia que tengo desde 1983, como lo hizo ver bien la doctora Zavala, hasta la fecha que estoy en la Corte Suprema y que me doy cuenta que nuestro entorno, nuestro compromiso ya es a nivel nacional. Nosotros tenemos que, y es importante estar provisionalmente en la Corte Suprema, porque vemos cómo se imparte justicia a nivel nacional. Conocemos cómo piensan incluso los jueces de cada distrito judicial, ¿no? Entonces, lo que usted me decía es por eso, porque yo sé que todavía puedo aportar mucho a mi institución. Doctora Castañeda, la voy a llevar un poquito al terreno de la filosofía del derecho porque tengo mucho interés
en identificar cuál es cómo se identifica usted, con qué teoría del derecho se identifica. ¿Usted se considera una positivista jurídica o usted le reconoce valía, por ejemplo, al neoconstitucionalismo? Entre esas dos importantes corrientes filosóficas, ¿dónde se ubica usted por su trayectoria, su experiencia y su formación? Yo me considero como jueza una persona que pertenece a la corriente del positivismo, pero de un positivismo crítico, donde tengo a una ley, pero por encima de la ley está la Constitución. Y esa Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. En esa parte dogmática están los principios, los valores implícitos, porque no tenemos listado de valores, pero sí principios y derechos. Y tenemos una disposición que nos obliga a nosotros los jueces a interpretar los derechos que la Constitución garantiza de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales. Por eso, es decir, usted no le reconoce, digamos, los aportes del neoconstitucionalismo. No los reconoce. Sí, tenemos que reconocer también, pero bajo la lógica de que soy una jueza, el positivismo crítico, bajo esa concepción de principios y valores, que es lo que siempre hemos seguido nosotros, esa es la que yo considero que por ahora es la que yo sigo adoptando. ¿Usted reconoce lo que plantea el neoconstitucionalismo de que, bueno, es una nueva concepción del derecho que en principio está pensado pues en el reconocimiento de la persona humana como la centralidad del derecho, la jurisdicción constitucional, la importancia de la jurisdicción constitucional? ¿Usted reconoce, digamos, esas líneas del neo? Claro. Las reconoce. Las reconozco. En consecuencia, sí. Si nuestro Tribunal Constitucional, doctora Castañeda, en una sentencia ha establecido que la ratificación es un mecanismo de rendición de cuentas, usted tiene una pregunta que le hizo el doctor Vázquez, de cómo cree usted que los jueces y las juezas deben hacer rendición de cuentas a la República, y usted hizo referencia a una declaración jurada, que en realidad el sistema de la declaración jurada es un mandato legal, ¿no? En cambio, la ratificación, en sentencia y en boca del Tribunal Constitucional, ha señalado que es la ratificación un mecanismo de rendición de cuentas. Y yo he escuchado en algunas intervenciones públicas de usted como magistrada un cuestionamiento a la ratificación porque afecta la independencia judicial. Y yo le hago esta pregunta porque evidentemente usted puede ser una jueza suprema. En consecuencia, es una pregunta que en lo personal me gustaría conocer en qué medida la ratificación, que es un mandato constitucional, y que además el Tribunal Constitucional ha reconocido que es un mecanismo de rendición de cuentas, y por eso yo le hacía la pregunta, filosóficamente, ¿cuál es su posición? Porque si usted es una neoconstitucionalista, pues creo que como jueza nosotros nos pone en una situación de tener cierta lealtad a las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, y ahora tener una actitud de decir que la ratificación, digamos, cuestiona la independencia judicial, me gustaría saber su posición sobre este tema con claridad, con reflexión. Doctor Ávila. El positivismo crítico no implica que uno desconozca las decisiones que dicte el Tribunal Constitucional o la Corte Interamericana, porque sí sabemos que hay un tránsito de un Estado liberal a un Estado social y luego a un Estado constitucional, y ahí nos ubicamos. Al menos formalmente, eso es lo que dice nuestra Constitución. Además, en cuanto al tema de rendición de cuentas, de esos mecanismos que le he explicado, he hablado de la evaluación del desempeño. Para mí, una figura adecuada es la evaluación del desempeño. Yo, si me permiten decirles con toda honestidad, considero que una evaluación integral a los 7 años, luego de que la Junta Nacional de Justicia tiene poderes disciplinarios fuertes, porque no solamente va a haber a jueces y fiscales supremos, sino a jueces y fiscales de todas las jerarquías, como lo han venido haciendo
Han decidido ya varios casos que vayan a ser vistos y sancionados por el órgano de control de cada institución. Entonces, esa evaluación integral a la que yo me someto, y me he sometido siempre, porque no desconozco los mandatos constitucionales, entiendo que es una figura que incluso tiene legitimidad. Y tiene tal legitimidad que cuando vino el referéndum obtuvo un gran número de votos de parte de la población. ¿Me entiende? Entonces, yo por ahí no tengo ningún problema. Estoy sometida en estos momentos a un proceso de ratificación y en estos momentos a un proceso de selección. Mi proceso de ratificación lo estoy cumpliendo adecuadamente. Correcto. No, si me permite terminar, sí, claro. Esto no implica que yo considere que esto es incorrecto, porque a raíz de la sentencia del caso Cuyalabi versus Perú, la Corte Interamericana, ¿qué nos ha dicho? Que hay un problema en cuanto a que los no ratificados no pueden reingresar. Nosotros sabemos que eso no va a pasar, porque ya el Tribunal Constitucional, en el precedente vinculante, Jacobo Romero, dijo que sí, y si se suscitara una situación similar, lo va a hacer, porque esa es su línea jurisprudencial. Perfecto, me quedó muy claro, doctora Castañeda. Doctora Castañeda, ante una pregunta de la doctora Zavala, le hizo la siguiente pregunta: ¿qué motivos o causas usted tendría para abandonar el Poder Judicial? Usted dijo que ninguna. Una situación de presión política, una situación en la que la coloque a usted en una situación de incompatibilidad con su conciencia, ¿usted continuaría en el Poder Judicial? Pienso que por la forma en que me he formado, no habría presión política. Nosotros, los del Subsistema Anticorrupción de Lima y luego el sistema especializado, estamos acostumbrados desde el comienzo a tipos de presión, pero hemos sabido sobresalir y llevar adelante nuestros procesos con plena independencia e imparcialidad. No creo que haya problemas políticos. He resuelto casos políticos muy difíciles. Entonces, nunca he tenido temor. Entonces, creo que la presión política no habría. Y si hubiera, la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un artículo que nos permite denunciar ante el Consejo Ejecutivo esas presiones políticas para que a nosotros nos garanticen nuestra independencia. Creo que no habría. Y en segundo lugar, si tuviera un problema de conciencia, no entiendo cuál tipo de problema podría ser de conciencia, pero creo que a lo largo de mi carrera he tenido la plena satisfacción de caminar mirando delante a las personas, porque tengo valores y principios que mi familia me inculcó, y me voy en las noches y me acuesto tranquila y duermo. ¿Correcto? Eso es importante. Correcto, sí, claro, es importante eso. Doctora Castañeda, ¿cuál es el rol de un juez, una jueza en una democracia constitucional? Creo que el rol que se espera de los jueces no es ser simples personas que van a ver un expediente y resolver. Un expediente no es un número ni un conjunto de papeles. Un expediente significa una persona que tiene dignidad y derechos, y detrás de esa persona tiene una familia. Por lo tanto, cuando nosotros resolvamos los casos, no pensemos en casos, el caso 2040, el 5030, pensemos en personas. Entonces, si la Corte Suprema y todos los jueces asumiéramos que la tarea nuestra en un Estado constitucional es garantizar los derechos fundamentales y especialmente de los sectores más vulnerables, habremos cambiado mucho el rostro de la justicia y habremos alcanzado la legitimidad que queremos. La Corte Suprema tiene mucho que hacer. Cuando llegue a estar en un momento adecuado de pacificación, de que las cosas se vayan calmando, de que sean las salas que realmente se requieran, deberá dictar políticas que permitan que se acerque el Poder Judicial a la población. Se dice que el Poder Judicial no conoce todavía a sus usuarios, y yo creo que es verdad. Nosotros tenemos que conocer la realidad de nuestro país, de que somos un país étnico, pluriétnico, multicultural, con mucha pobreza, con mucha violencia de género contra los niños. A mí me duele
me duele, me sensibiliza cuando estoy en la Corte Suprema resolviendo casos de menores que son víctimas de violación por sus padres, por sus tíos, por sus profesores, y que tenemos que imponer cadena perpetua, porque eso es lo que nos piden. Nosotros creo que ha llegado el momento de asumir otro rol. El rol en un Estado constitucional es que este juez aplique las leyes de conformidad con la Constitución, con principios y valores, se acerque a la colectividad, reciba sus peticiones, reciba sus quejas, trate de encontrar soluciones a sus problemas, porque nos ven como algo lejano, y nosotros no somos algo lejano, somos seres humanos también. Perfecto. Doctora Castañeda, la última pregunta. El nuevo Código Procesal Constitucional, ¿cuál es su evaluación crítica? A ver, el nuevo Código Procesal Constitucional, en realidad para mí no debió haberse dado un nuevo Código Procesal Penal, porque casi repite el 90% de las disposiciones del Código Procesal Constitucional del 2004. No tiene muchas cosas nuevas que aportar, lo único que ha hecho es introducir algunas decisiones de la jurisprudencia. Debió haber sido más pensado, más reflexionado, convocar a todos los actores para que pueda darse un código nuevo. Creo que algunas cosas positivas tiene, sí, por ejemplo, que el habeas corpus no se presente ya en cualquier lugar y evitar esa ruleta de habeas corpus que podía caer en cualquier persona, en cualquier juez. Escoge tu juez para el habeas corpus. Eso creo que es correcto. Me parece que no es correcto que haya establecido de que no se tenga en consideración, en algunos aspectos lo que digan la Corte Interamericana y también otras decisiones, porque establecen una norma que este código prevalecerá. Yo creo que el código no puede prevalecer sobre un mandato constitucional y sobre un mandato convencional. Perfecto. Finalmente, doctora Castañeda, de la Constitución del 93, ¿qué capítulo es el exitoso? ¿Cuál es el mejor capítulo de la Constitución? A pesar de sus problemas, de lo que estamos hablando, si es que se trata del tema de justicia, pienso que es el capítulo relacionado con lo que es la justicia constitucional, con los procesos constitucionales, lo referido a esta reforma constitucional que era importante de crear un nuevo órgano en reemplazo de un órgano que se vio con problemas de corrupción de funcionarios para crear la Junta Nacional de Justicia, y creo que hay que darle muchos retoques a la primera parte, que es la parte dogmática de la Constitución, y de eso tenemos que ser responsables los jueces como los primeros garantes de los derechos y la responsabilidad de todas las instituciones. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Castañeda, por esta entrevista personal, por su participación en este proceso. Esta entrevista ha concluido y podría usted retirarse en el mejor momento que usted lo disponga. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.